Voy a volver pronto, mamá. 10 años. 3653 amaneceres escuchando el eco de esas 5 palabras, en una casa que aprendió a guardar silencio. Cada mañana, el primer rayo de luz que se filtra por la neblina de las montañas asturianas no me trae calor, sino el recuerdo de su voz en el umbral de la puerta. Era la voz de un muchacho de 20 años, llena de esa certeza que solo tiene la juventud, una promesa que el tiempo se ha encargado de deshacer, hilo a hilo, hasta dejar solo la herida. El tic-tac del reloj de pared del salón es el único corazón que late con regularidad aquí dentro, un metrónomo cruel que mide una espera que ya no sé si tiene fin. A veces, cuando el viento golpea los cristales, me parece oír sus pasos en el camino de grava, pero solo es el otoño, que siempre llega puntual. Él no. Mi nombre es Graciela Montoya, tengo 68 años, y vivo en la misma casa de piedra donde nací, un lugar que guarda más secretos en sus muros que musgo. Mi marido, Mateo, se fue hace 5 años, llevándose consigo la mitad de mis silencios y dejándome la otra mitad para que la compartiera con los fantasmas. El fantasma principal, el que ocupa cada rincón, es el de mi hijo Diego. Su habitación sigue intacta, con los muebles cubiertos por sábanas blancas, como un pequeño mausoleo de la espera. La gente del pueblo me saluda con esa mezcla de lástima y respeto que se reserva para las viudas y las madres que han perdido algo que no tiene nombre. No he perdido un hijo a la muerte sino a la distancia, a una pregunta sin respuesta que se ha convertido en el aire que respiro. Mi vida transcurre en rituales. Por la mañana cuido del pequeño jardín, arrancando las malas hierbas con una lentitud metódica, como si al limpiar la tierra pudiera aclarar también la confusión de mi alma. Hablo con las fotografías, la de Mateo en la boda, con su sonrisa honesta, y las de Diego, desde que era un bebé hasta esa última foto antes de irse, con los ojos llenos de un futuro que nunca llegó, al menos no aquí. Los domingos voy a misa, más por la costumbre de caminar por las mismas calles que por una fe que se ha ido apagando con cada año de ausencia. La rutina es mi armadura, la única forma que he encontrado de que el dolor no me parta en dos, de mantener una dignidad que es lo único que siento verdaderamente mío. El único pilar que me queda es Ricardo, mi cuñado, el hermano de Mateo. Es un hombre bueno, de manos grandes y callosas por el trabajo en el taller que antes era de los dos. Viene cada semana, sin falta. Me trae leña para la chimenea, revisa si hay goteras en el tejado y se sienta conmigo a tomar un café, llenando el silencio con historias del pueblo, con anécdotas sencillas que me anclan a un presente que a menudo se me escapa. Su presencia es un bálsamo, un recordatorio de que la familia, incluso en sus restos, sigue siendo un refugio. Me mira con la misma compasión con la que me mira el resto del mundo, pero en sus ojos hay algo más, una familiaridad que me consuela. Es lo único que me queda de Mateo, un eco de su sangre y su lealtad. Pero incluso la rutina más sólida tiene fisuras. Hace unas semanas, durante una de esas tardes de lluvia incesante en las que la casa parece encogerse, sentí un impulso distinto. El peso de los recuerdos se hizo casi físico, una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Miré a mi alrededor, a los objetos inmóviles, al polvo danzando en el haz de luz pálida de la lámpara, y comprendí que llevaba 10 años viviendo en un museo dedicado a una sola historia, la de una promesa rota. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí tristeza, sino una especie de rabia serena, una necesidad imperiosa de mover algo, de abrir una ventana para que entrara un aire nuevo, aunque fuera helado. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el viejo arcón de madera de castaño que perteneció a mi marido, al pie de nuestra cama. Lleva cerrado desde que él murió. Contiene sus cosas, sus herramientas de contabilidad del negocio familiar, sus cartas, los pedazos de una vida que yo misma había decidido sellar para no enfrentarme a más dolor. Pero esa tarde fue diferente. Sentí que ya no podía seguir rodeando los objetos como si fueran tumbas. Necesitaba orden, necesitaba tocar, entender, aunque solo fuera para confirmar que todo seguía igual. Decidí que ya era hora de enfrentarme a los fantasmas que guardaba, de poner en orden el pasado para, quizás, poder vivir lo que me quedaba de presente. Ricardo había estado esa misma mañana, hablamos de la próxima cosecha, del frío que se adelantaba. Le mencioné a Diego como hago a veces, en voz baja, casi como una pregunta al aire. Era un buen chico, pero tenía la cabeza llena de pájaros, dijo él con esa familiaridad teñida de pena. Asentí como siempre. Pero algo en su silencio posterior, una quietud demasiado estudiada mientras removía el café, se quedó conmigo. Hay silencios que acompañan y otros que esconden, y el de mi cuñado de repente me pareció un muro que llevaba 10 años delante de mí, y que yo, cegada por mi propia pena, nunca había intentado mirar de cerca.
Esa misma tarde, con la casa sumida en la penumbra y el único sonido del golpeteo de la lluvia, me arrodillé frente al arcón. El olor a madera vieja y a tiempo detenido me envolvió al pasar los dedos por la cerradura oxidada. Dentro no buscaba respuestas, solo un poco de paz, un último diálogo con mi marido a través de sus objetos. Pero la vida, a veces, te entrega la verdad cuando ya solo esperas consuelo. Con las manos temblando, no por el frío sino por el presentimiento de que lo que había dentro podía romper el silencio para siempre, encontré la llave en el cajón de la mesilla y la introduje en la cerradura. Antes de contarte lo que encontré en el fondo de ese arcón, debajo de las mantas de lana que aún olían a mi marido, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que viene a continuación, puede parecer la invención de una mente solitaria, pero te aseguro que es mi verdad, la única que me quedaba por descubrir. Voy a volver pronto, mamá. 10 años. 3653 amaneceres, escuchando el eco de esas 5 palabras en una casa que aprendió a guardar silencio. Cada mañana, el primer rayo de luz que se filtra por la neblina de las montañas asturianas no me trae calor, sino el recuerdo de su voz en el umbral de la puerta. Era la voz de un muchacho de 20 años, llena de esa certeza que solo tiene la juventud, una promesa que el tiempo se ha encargado de deshacer, hilo a hilo, hasta dejar solo la herida. El tic-tac del reloj de pared del salón es el único corazón que late con regularidad aquí dentro, un metrónomo cruel que mide una espera que ya no sé si tiene fin. A veces cuando el viento golpea los cristales me parece oír sus pasos en el camino de grava, pero solo es el otoño, que siempre llega puntual. Él no. Mi nombre es Graciela Montoya, tengo 68 años, y vivo en la misma casa de piedra donde nací, un lugar que guarda más secretos en sus muros que musgo. Mi marido Mateo, se fue hace 5 años, llevándose consigo la mitad de mis silencios y dejándome la otra mitad para que la compartiera con los fantasmas. El fantasma principal, el que ocupa cada rincón, es el de mi hijo Diego. Su habitación sigue intacta, con los muebles cubiertos por sábanas blancas como un pequeño mausoleo de la espera. La gente del pueblo me saluda con esa mezcla de lástima y respeto, que se reserva para las viudas y las madres que han perdido algo que no tiene nombre. No he perdido un hijo a la muerte sino a la distancia, a una pregunta sin respuesta que se ha convertido en el aire que respiro. Mi vida transcurre en rituales. Por la mañana, cuido del pequeño jardín, arrancando las malas hierbas con una lentitud metódica, como si al limpiar la tierra pudiera aclarar también la confusión de mi alma. Hablo con las fotografías, la de Mateo en la boda, con su sonrisa honesta, y las de Diego, desde que era un bebé hasta esa última foto antes de irse, con los ojos llenos de un futuro que nunca llegó, al menos no aquí. Los domingos voy a misa, más por la costumbre de caminar por las mismas calles que por una fe que se ha ido apagando con cada año de ausencia. La rutina es mi armadura, la única forma que he encontrado de que el dolor no me parta en dos, de mantener una dignidad que es lo único que siento verdaderamente mío. El único pilar que me queda es Ricardo, mi cuñado, el hermano de Mateo. Es un hombre bueno. De manos grandes y callosas por el trabajo en el taller que antes era de los dos. Viene cada semana, sin falta. Me trae leña para la chimenea, revisa si hay goteras en el tejado y se sienta conmigo a tomar un café, llenando el silencio con historias del pueblo, con anécdotas sencillas que me anclan a un presente que a menudo se me escapa. Su presencia es un bálsamo, un recordatorio de que la familia, incluso en sus restos, sigue siendo un refugio. Me mira con la misma compasión con la que me mira el resto del mundo, pero en sus ojos hay algo más. Una familiaridad que me consuela. Es lo único que me queda de Mateo, un eco de su sangre y su lealtad. Pero incluso la rutina más sólida tiene fisuras. Hace unas semanas, durante una de esas tardes de lluvia incesante en las que la casa parece encogerse, sentí un impulso distinto. El peso de los recuerdos se hizo casi físico, una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Miré a mi alrededor, a los objetos inmóviles, al polvo danzando en el haz de luz pálida de la lámpara, y comprendí que llevaba 10 años viviendo en un museo dedicado a una sola historia, la de una promesa rota. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí tristeza sino una especie de rabia serena, una necesidad imperiosa de mover algo, de abrir una ventana para que entrara un aire nuevo, aunque fuera helado. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el viejo arcón de madera de castaño que perteneció a mi marido, al pie de nuestra cama. Lleva cerrado desde que él murió. Contiene sus cosas, sus herramientas de contabilidad del negocio familiar, sus cartas, los pedazos de una vida que yo misma había decidido sellar para no enfrentarme a más dolor. Pero esa tarde fue diferente. Sentí que ya no podía seguir rodeando los objetos como si fueran tumbas.
Necesitaba orden, necesitaba tocar, entender, aunque solo fuera para confirmar que todo seguía igual. Decidí que ya era hora de enfrentarme a los fantasmas que guardaba, de poner en orden el pasado para, quizás, poder vivir lo que me quedaba de presente. Ricardo había estado esa misma mañana. Hablamos de la próxima cosecha, del frío que se adelantaba. Le mencioné a Diego, como hago a veces, en voz baja, casi como una pregunta al aire. Era un buen chico, pero tenía la cabeza llena de pájaros, dijo él con esa familiaridad teñida de pena. Asentí como siempre. Pero algo en su silencio posterior, una quietud demasiado estudiada mientras removía el café, se quedó conmigo. Hay silencios que acompañan y otros que esconden, y el de mi cuñado de repente me pareció un muro que llevaba 10 años delante de mí, y que yo, cegada por mi propia pena, nunca había intentado mirar de cerca. Esa misma tarde, con la casa sumida en la penumbra y el único sonido del golpeteo de la lluvia, me arrodillé frente al arcón. El olor a madera vieja y a tiempo detenido me envolvió al pasar los dedos por la cerradura oxidada. Dentro no buscaba respuestas, solo un poco de paz, un último diálogo con mi marido a través de sus objetos. Pero la vida a veces te entrega la verdad cuando ya solo esperas consuelo. Con las manos temblando, no por el frío, sino por el presentimiento de que lo que había dentro podía romper el silencio para siempre, encontré la llave en el cajón de la mesilla y la introduje en la cerradura. Antes de contarte lo que encontré en el fondo de ese arcón, debajo de las mantas de lana que aún olían a mi marido, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que viene a continuación puede parecer la invención de una mente solitaria, pero te aseguro que es mi verdad, la única que me quedaba por descubrir. El chirrido de la cerradura al girar fue un sonido seco, definitivo, como el de un hueso que se rompe. El aire que salió del arcón olía a naftalina, a lana y al aroma vago y almizclado de mi marido. Un perfume que creía haber olvidado. Fui sacando las cosas con una delicadeza reverencial. Sus jerseys de punto grueso, doblados con esmero. Un par de libros con las esquinas dobladas. La vieja caja de herramientas de su padre. Y al fondo, bajo una manta de cuadros que usábamos en los inviernos más crudos, había una pequeña caja de madera de nogal. No la recordaba. Dentro, un fajo de papeles atados con una cinta de tela descolorida. Eran cartas. La mayoría, facturas y asuntos del taller, pero una, con el matasellos de una semana después de la marcha de Diego, tenía la caligrafía apresurada y enérgica de Ricardo. Gracias por tu ayuda. El problema con el muchacho está solucionado. Es mejor para todos que esté lejos, ya entenderá que hay deudas que no se pueden pagar con dinero. Leí la nota una vez. Y otra. Y una tercera, mientras el golpeteo de la lluvia contra el cristal parecía amplificarse hasta convertirse en el latido de un corazón desbocado. El papel era fino y quebradizo, frío al tacto, pero las palabras que contenía quemaban. ¿El problema con el muchacho? Mi hijo no era un problema. Era mi vida. ¿Deudas? Diego nunca fue un manirroto, siempre fue responsable, trabajador. Las piezas de mi mundo, que ya estaban agrietadas, se hicieron añicos en ese instante, cayendo en un abismo de silencio y traición. De repente, la casa se sintió inmensa y helada, un laberinto de recuerdos que ahora parecían todos falsos. Esa noche no dormí, me senté en el sillón del salón, con la carta en el regazo y la mirada fija en la oscuridad. Cada sombra parecía una acusación. El rostro de Mateo en el retrato de la boda ya no me sonreía con honestidad, sino con el peso de un secreto. La amabilidad de Ricardo, su constante preocupación, sus visitas semanales, todo se retorció hasta convertirse en una farsa grotesca. Había sido un consuelo, mi único pilar. Ahora entendía que, quizás, solo había estado vigilando las ruinas que él mismo había ayudado a crear. El dolor de la ausencia de Diego, un dolor conocido y casi manejable, fue reemplazado por algo mucho más afilado. La humillación de mi propia ceguera. La mañana siguiente, el sol entró por la ventana con la misma luz pálida de siempre, pero yo ya no era la misma mujer. Mi rutina, esa armadura que me había protegido durante una década, se sentía ahora como un disfraz ridículo. Preparé el café con gestos automáticos, pero su sabor era amargo, metálico. Salí al jardín y arranqué una mala hierba, pero mis manos no sentían la tierra, solo el tacto de aquel papel. La pena se había transformado en una rabia sorda, una energía fría que me recorría las venas. Ya no era una madre en duelo, era una mujer a la que le habían robado no solo a su hijo, sino también su verdad. El domingo llegó, y con él, la visita de Ricardo.
Lo oí llegar en su furgoneta. El crujido de la grava bajo las ruedas era un sonido que antes me anunciaba compañía y ahora me sonaba a amenaza. Abrí la puerta y le sonreí. Fue la sonrisa más difícil de mi vida, una máscara de yeso que sentía que podía resquebrajarse en cualquier momento. Se sentó en la cocina, en su sitio de siempre, y me contó las novedades del pueblo con su voz tranquila y familiar. Yo asentía, le servía el café, le preguntaba por su trabajo. Pero mientras él hablaba, yo solo podía ver su mano sosteniendo la taza, la misma mano que había escrito aquellas palabras, y me preguntaba cómo podía vivir consigo mismo. «Te veo algo pálida, Graciela. ¿Has dormido bien?», me preguntó, y su falsa preocupación fue como echar sal en la herida. «Solo es el tiempo, Ricardo. Este otoño está siendo muy húmedo», mentí, mientras sentía un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Cuando se fue, cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando hondo, como si hubiera contenido el aliento durante toda la hora que había estado allí. Fui a la cocina y cogí la taza que él había usado. La lavé con un fervor casi violento, frotando hasta que la porcelana casi gritó, como si pudiera borrar con agua y jabón el rastro de su engaño, la mancha invisible que había dejado en mi hogar y en mi vida. El silencio que dejó tras de sí ya no era un silencio de paz, sino el silencio pesado de una tumba. Pensé en hablar con alguien, con el párroco del pueblo don Anselmo, o con mi vecina Carmina, una mujer de buen corazón. Me acerqué al teléfono varias veces, con el auricular en la mano, pero las palabras no salían. ¿Qué les iba a decir? Que el recuerdo de mi santo marido estaba manchado, que el hombre que todo el pueblo consideraba un ejemplo de bondad era un mentiroso. Sería mi palabra contra la de él, la locura de una viuda solitaria contra la reputación de un hombre respetado. Me di cuenta de que estaba sola en esto, completamente sola. Nadie me creería, y aunque lo hicieran, el escándalo destrozaría lo poco que quedaba de nuestra familia. La carta era solo el principio. Una puerta entreabierta a una habitación oscura que llevaba 10 años cerrada con llave. No era suficiente saber que lo habían hecho. Necesitaba entender por qué ¿Qué deuda era esa que mi hijo tenía que pagar con su propia vida? ¿Qué problema había solucionado su partida? La tristeza se había asentado en mis huesos como una enfermedad crónica, pero ahora, sobre ella crecía algo nuevo. Una determinación fría y afilada como un trozo de hielo. Ya no esperaría respuestas del cielo. Iba a encontrarlas aquí, en la tierra, aunque tuviera que desenterrarlas yo misma. Mi casa había dejado de ser un santuario para convertirse en mi centro de operaciones. Cada objeto, cada fotografía, cada recuerdo era ahora una pista potencial. Me convertí en una detective en mi propia vida, una arqueóloga de mi propio dolor. La imagen de Ricardo, con su sonrisa amable y sus ojos compasivos, se repetía en mi mente, pero ahora veía algo más detrás de ellos. Un miedo profundo y antiguo. Él tenía las respuestas, y yo iba a encontrarlas. Si alguna vez sentiste que el silencio duele más que la verdad, deja tu me gusta y quédate conmigo. Lo que descubrí después cambió mi vida. La semana que viene, cuando Ricardo volviera a sentarse en mi cocina, ya no sería su cuñada desvalida. Sería su juez. La semana que siguió al descubrimiento de la carta fue la más larga de mi vida. Cada tic-tac del reloj del salón ya no medía la espera, sino la cuenta atrás para la próxima visita de Ricardo. El aire de la casa, antes pesado por la pena, ahora estaba cargado de una electricidad silenciosa, la calma tensa que precede a la tormenta. Me movía por las habitaciones como siempre, limpiando el polvo, regando las plantas, pero mis gestos ya no eran automáticos. Cada acción era un ensayo, una forma de mantener el cuerpo ocupado mientras mi mente trazaba un plan. Tenía que mirarle a la cara, sonreírle, servirle el café, y no dejar que ni un solo músculo de mi rostro delatara el cataclismo que se había desatado en mi interior. Ya no hablaba con las fotografías, ahora las estudiaba. Miraba la sonrisa de Mateo y me preguntaba si en sus ojos había debilidad o complicidad. ¿Fue un padre engañado, o un cobarde que sacrificó a su hijo para salvar el negocio familiar? Y miraba a Diego, en esa última foto, con su chaqueta vaquera y esa mirada llena de futuro. Y ya no veía a un muchacho con sueños sino a una víctima, a un exiliado. La rabia que sentía no era caliente ni ruidosa, era un bloque de hielo en el centro de mi pecho, un motor frío que me daba una claridad que no había tenido en 10 años. La viuda afligida había muerto, en su lugar, había nacido una mujer con una sola misión: desenterrar la verdad, costara lo que costara. Fue en la plaza del mercado, un jueves por la mañana, cuando la vida, que me había quitado tanto, decidió devolverme una pequeña pieza del rompecabezas.
Estaba comprando verduras cuando una voz a mi espalda dijo mi nombre. «¿Señora Graciela?» Me giré y vi a un hombre de unos 30 años, con el pelo raleando en las sienes pero con la misma mirada honesta que recordaba de cuando era un crío que corría detrás de Diego. Era Javier, el mejor amigo de mi hijo, el que pasaba más tardes en mi cocina que en la suya. Hacía años que no lo veía. Se había ido a trabajar a la ciudad poco después de la marcha de Diego. Nos saludamos con esa torpeza que impone el tiempo y el dolor compartido. Hablamos de cosas sin importancia, del tiempo, de su trabajo, pero sus ojos no dejaban de buscar en los míos una respuesta a la pregunta que nadie se atrevía a hacerme. Y entonces, movida por un impulso que no supe controlar, le dije: «Javier, tengo en casa un par de libros de mecánica que Diego siempre decía que eran tuyos. Si tienes un momento, ¿por qué no vienes a tomar un café y te los llevas?» Era una mentira, por supuesto. Pero él asintió, quizás por respeto, quizás porque él también tenía algo que necesitaba decir. Esa misma tarde, el sonido de su coche deteniéndose en la grava fue distinto al de la furgoneta de Ricardo. No traía amenaza sino una posibilidad. Le serví el café en la misma cocina donde él y Diego habían compartido tantos secretos. El silencio inicial fue denso, lleno de la presencia del ausente. Fingí buscar los libros en una estantería, dándole tiempo. Finalmente, me senté frente a él y le pregunté, con la voz más serena que pude encontrar: «Javier, tú que eras como su hermano, ¿le notaste raro antes de que se fuera?» Ricardo siempre dice que tenía la cabeza llena de pájaros, pero yo nunca lo creí. Javier bajó la vista hacia su taza, como si la respuesta estuviera en el fondo del café. Removió el líquido con la cucharilla, un tintineo nervioso que rompía el silencio. «Raro no, señora Graciela», dijo al fin, con la voz apenas audible. Estaba preocupado. Mucho. Las últimas semanas apenas dormía. Hizo una pausa, como sopesando la lealtad a su amigo frente a la verdad que yo merecía. No eran pájaros lo que tenía en la cabeza. Era una tormenta. Me dijo que había encontrado algo en los libros de cuentas del taller. Algo que no cuadraba. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero me mantuve firme. «¿Algo sobre Ricardo?», pregunté, y mi voz sonó como un trozo de cristal. Javier levantó la vista, y en sus ojos vi el alivio de quien por fin comparte una carga demasiado pesada. Asintió lentamente. «Diego me lo confesó una noche, un par de días antes de irse. Estaba destrozado», me dijo. «No es lo que parece, Javi. Hay algo sucio en el taller, y no quiero que papá cargue con una culpa que no es suya. El tío Ricardo no es quien creemos que es». Cada palabra de Javier era un clavo que fijaba la tapa del ataúd de mi ignorancia. Así que no era una deuda de Diego. Era una estafa de Ricardo. Y mi marido, mi Mateo, probablemente había sido otra de sus víctimas. Un hombre manipulado por su propio hermano para que desconfiara de su hijo. Una parte de mí respiró aliviada, liberando a mi marido de la peor de las traiciones. Pero otra parte, la más grande, se llenó de un veneno helado al comprender la magnitud del engaño de Ricardo. Un engaño que había mantenido vivo durante 10 años con sonrisas, cafés y falsas preocupaciones. Cuando Javier se fue me quedé sola en la cocina, con el eco de sus palabras resonando en las paredes. Ahora tenía algo más que una sospecha. Tenía un testimonio. Tenía una dirección. El domingo, cuando Ricardo llegó puntual como un mal augurio, yo estaba preparada. Le serví el café, escuché sus historias sobre el pueblo, asentí y sonreí. Pero mi calma era distinta, y un hombre tan astuto como él, un hombre que vive de observar y manipular, lo notó. A mitad de la conversación, dejó la taza en el plato y me miró fijamente. «¿Te encuentras bien, Graciela? Tienes una mirada, no sé, más dura». Le sostuve la mirada, sintiendo el hielo de mi pecho contra el calor de su sospecha. «Serán los años, Ricardo. O el invierno que se adelanta», respondí, con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Se fue poco después, antes de lo habitual, con una duda en la mirada que me confirmó que el juego había cambiado. Ya no era solo yo quien observaba. Él también estaba en alerta. Esa noche no me acosté. Volví a arrodillarme frente al arcón de Mateo, pero esta vez, no buscaba cartas. Buscaba los viejos libros de contabilidad que él guardaba allí. La carta había sido el mapa. Las palabras de Javier, la brújula. Ahora me tocaba explorar el territorio. Lo que encontré esa noche, en una columna de números que no cuadraban, y en un recibo doblado y escondido entre 2 páginas, era solo el principio. El suelo de madera del dormitorio estaba frío bajo mis rodillas. Abrí el arcón con una urgencia que no sentí la primera vez, apartando los jerseys y las mantas sin la delicadeza de antes. Ya no buscaba consuelo, buscaba un arma.
Al fondo, tal como los recordaba, estaban los libros de contabilidad. Eran 3 volúmenes gruesos, encuadernados en piel oscura, con los años grabados en oro desvaído en el lomo. El olor a papel viejo y a tinta seca llenó el aire. Un perfume de honestidad y trabajo que ahora me parecía una mentira más. Los saqué uno a uno, el peso de cada libro era el peso de una década de engaños. Los llevé a la mesa de la cocina, el único lugar de la casa donde la luz era lo bastante cruda y sincera para lo que estaba a punto de hacer. No soy contable. Los números para mí siempre han sido un lenguaje ajeno, pero la necesidad te enseña a leer cualquier idioma. Abrí el último libro, el del año en que Diego se fue. Pasé las páginas con la yema del dedo, siguiendo las hileras de cifras escritas con la caligrafía ordenada de mi marido. Al principio todo parecía normal. Compras de material, pagos a proveedores, salarios. Pero entonces, guiada por la advertencia de Javier, empecé a buscar lo que no estaba, las pequeñas ausencias. Y lo encontré. Una partida llamada gastos varios que se repetía cada fin de mes. No eran cifras grandes, eran mordiscos pequeños y constantes, lo bastante insignificantes para pasar desapercibidos en una revisión superficial, pero que sumados a lo largo de los meses se convertían en una sangría, un goteo lento y metódico, como el de la lluvia en un tejado roto. Seguí el rastro de esos gastos varios hacia atrás, en los libros de años anteriores. El patrón era el mismo, pero las cifras eran más pequeñas. La codicia de Ricardo había ido creciendo con el tiempo, con la confianza ciega de su hermano. Mi corazón se encogió al pensar en mi hijo, un muchacho de 20 años, descubriendo esa telaraña de engaños tejida por el hombre que le enseñó a cambiar la rueda de su primera bicicleta. Debió de sentirse tan solo. Fue entonces cuando, al pasar una página con más fuerza de la necesaria, noté un bulto. Algo estaba metido entre la hoja y la contraportada. Con manos temblorosas, deslicé la uña y saqué un recibo doblado en 4. No era del taller. Era el resguardo de un pago a cuenta para la compra de un pequeño terreno a las afueras del pueblo, una parcela con vistas, la que Ricardo siempre había dicho que era su sueño. La fecha del recibo era de 3 meses antes de la marcha de Diego, y la cantidad entregada coincidía, céntimo a céntimo, con la suma de los gastos varios de los últimos 6 meses. La habitación empezó a dar vueltas. Me agarré al borde de la mesa para no caer. Tenía la prueba del robo, la motivación. Pero me faltaba la pieza más dolorosa, la que explicaba por qué mi marido, un hombre recto como un roble, había permitido aquello. Volví al libro, hojeando las páginas sin ver, hasta que mis dedos se toparon con otro papel, más pequeño, escondido en el interior de un sobre de facturas. Era una nota, escrita con la letra de Mateo, casi ilegible por la prisa o el temblor. No era una carta. Eran solo 2 frases, un ruego desesperado que nunca llegó a enviar. Ricardo, por lo que más quieras. El chico lo sabe. Esto tiene que parar. El aire se me escapó de los pulmones en un siseo. El frío del suelo subió por mis piernas y se instaló en mi pecho. No fue Ricardo quien me traicionó. Fueron los 2. Mateo lo sabía. Sabía que su hermano le estaba robando, y, en lugar de enfrentarse a él, en lugar de proteger a su propio hijo, eligió el silencio. Eligió la cobardía. El dolor fue tan agudo, tan físico, que tuve que sentarme. Miré el retrato de nuestra boda colgado en la pared del salón, su sonrisa honesta, y por primera vez en mi vida vi a un extraño, un hombre débil, que había sacrificado a su hijo para no romper la familia, sin darse cuenta de que la había envenenado para siempre. La pena de los últimos 10 años fue barrida por una ola de furia helada. Ya no lloraba por un hijo ausente, lloraba por un hijo traicionado. Traicionado por su tío y, lo que era infinitamente peor, abandonado por su padre. Me levanté de la silla. Mis movimientos ya no eran los de una anciana cansada, sino los de una mujer con un propósito. Fui al arcón y guardé los libros, pero me quedé con el recibo y la nota de Mateo. Los metí en el bolsillo de mi delantal, sentía su calor contra mi piel, el calor de una verdad incandescente. Ya no se trataba de entender, se trataba de hacer justicia. Una justicia doméstica, silenciosa, pero implacable. Mi casa se transformó. La cocina ya no era el corazón del hogar, sino la sala de un tribunal. La mesa donde le servía el café a Ricardo sería el estrado. Su taza, la prueba de su hipocresía. Me di cuenta de que no podía hacerlo sola. Necesitaba un testigo, no para la ley, sino para la memoria. Cogí el teléfono, ese aparato que tanto tiempo había sido un recordatorio del silencio de mi hijo, y marqué el número de Javier. Cuando contestó, mi voz sonó firme, sin un atisbo de duda. Javier, soy Graciela, necesito que vengas el domingo por la mañana.
Y necesito que no le digas a nadie que vas a estar aquí. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego un simple: allí estaré, señora Graciela. Al colgar, una extraña calma se apoderó de mí. El miedo se había evaporado, reemplazado por una certeza de acero. Durante 10 años, había sido la guardiana de una ausencia. Ahora era la portadora de una verdad. Y esa verdad exigía ser contada. La visita de Ricardo el próximo domingo ya no sería una costumbre, sería un juicio. Él entraría en mi casa esperando encontrar a la viuda frágil que había consolado durante una década. Pero se encontraría con la madre del hijo que destruyó. Observé cómo la noche caía sobre el valle tiñendo las montañas de un azul profundo. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio vacío de la espera, sino el silencio denso y cargado que precede al momento en que todo se rompe. Coloqué la nota de Mateo y el recibo sobre la repisa de la chimenea, junto a la última foto de Diego. Los tres juntos, por fin. La víctima, el ladrón y el cobarde. Esa noche entendí que ya no había vuelta atrás. Estoy a punto de contarte lo que sucedió aquella mañana de domingo, pero antes, si has llegado hasta aquí, suscríbete. Lo que vas a escuchar ahora no es solo el final de un misterio, es el sonido de una vida rompiéndose para poder empezar a sanar. El domingo amaneció gris, con una llovizna fina que empañaba los cristales y hacía que el mundo pareciera borroso. Javier llegó el primero, puntual y silencioso, con la preocupación grabada en el rostro. No hizo preguntas. Se sentó a la mesa de la cocina, y su sola presencia, sólida y leal, convirtió mi hogar en un espacio seguro, un tribunal improvisado donde la verdad, por fin, tendría un testigo. Puse sobre el hule la nota de Mateo y el recibo del terreno, boca arriba, como dos cartas de una baraja mortal. Eran tan pequeños, tan frágiles, pero contenían el peso de 10 años de mentiras. Esperamos en un silencio que solo rompía el tic-tac del reloj, cada segundo un martillazo en el yunque de mi paciencia. Cuando oí el motor de la furgoneta de Ricardo, mi corazón no se aceleró, se aquietó. Una calma gélida, casi antinatural, se apoderó de mí. Entró sonriendo, sacudiéndose la lluvia del abrigo, trayendo con él el olor a tierra mojada y a engaño. Su sonrisa se congeló al ver a Javier. «Hombre Javier, qué sorpresa», dijo, con una cordialidad forzada que no llegó a sus ojos. Luego me miró a mí, y después a los papeles sobre la mesa. Su mirada se detuvo en ellos solo un instante, pero fue suficiente. Vi un destello de pánico, un temblor casi imperceptible en su mano antes de meterla en el bolsillo. Le serví el café, como siempre, mis manos no temblaban. Coloqué la taza delante de él, el vapor ascendiendo como un fantasma. Se sentó despacio, sin apartar la vista de mi rostro, buscando a la mujer que conocía, a la cuñada frágil y agradecida. Pero ella ya no estaba allí. Dejé que el silencio se estirara, que se hiciera tan tenso que casi se podía tocar. Entonces, mirándole directamente a los ojos, con una voz que no reconocí como mía, una voz que venía de lo más profundo de mi ser herido, le pregunté: «Ricardo, el único problema que tuvo mi hijo fuiste tú, ¿verdad?». Intentó reírse, un sonido hueco y áspero que murió en su garganta. «Graciela, por favor, ¿qué tonterías dices? El dolor te está haciendo desvariar». Se pasó la mano por la cara, intentando recomponer la máscara de hombre bueno que había llevado durante tanto tiempo. Pero la máscara estaba rota. Mis ojos, fijos en los suyos sin parpadear, y la presencia muda de Javier, que lo miraba con el desprecio de una lealtad traicionada, no le dejaron escapatoria. «Mi hijo no tenía pájaros en la cabeza», continué, con la misma calma letal. «Tenía tu mano en los libros de cuentas, y mi marido te lo suplicó. Lo sé todo». Fue entonces cuando se rompió, no con un grito, sino con un hundimiento. Su cuerpo pareció encogerse en la silla, los hombros caídos, la mirada perdida en la taza de café, como si fuera un abismo. Y empezó a hablar, con la voz rota de un cobarde acorralado. Confesó el desfalco, los pequeños robos que se hicieron grandes, la compra del terreno con el dinero de su propio hermano. Confesó cómo Diego, con su inteligencia silenciosa, lo había descubierto todo. Y confesó la peor de las traiciones, cómo había envenenado la mente de Mateo, convenciéndolo de que su propio hijo era un chantajista, un peligro para el negocio y para el buen nombre de la familia. «Tuve que hacerlo, Graciela», susurró, y las lágrimas que corrían por su rostro no me produjeron ninguna lástima. O era él, o era yo. Mateo, era débil. Le aterraba el escándalo. Entre los dos, lo convencimos de que era mejor que se fuera.
Le dijimos que si hablaba, nos aseguraríamos de que nadie le creyera, que lo acusaríamos a él. Mientras escuchaba, el último vestigio de amor por mi marido se desvaneció. No murió con él en aquella cama de hospital. Murió en ese instante, en mi cocina, asesinado por la confesión de su hermano. Miré el retrato de la boda en la pared y vi a dos extraños, el ladrón y el cobarde, que sacrificaron a mi hijo para salvar sus miserias. No sentí dolor. No sentí rabia. Solo un vacío inmenso, una ausencia tan grande que ocupaba todo el espacio. Me habían robado a mi hijo, el recuerdo de mi marido y los últimos 10 años de mi vida. Me habían dejado sin nada. Javier, que había permanecido inmóvil como una estatua, se levantó lentamente, no miró a Ricardo. Se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. El calor de su tacto fue lo único real en aquella habitación llena de fantasmas. Fue un ancla, un recordatorio de que la lealtad verdadera, aunque rara, todavía existía. El gesto fue una sentencia más poderosa que cualquier palabra. Me levanté. Mi cuerpo se sentía ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima, el peso de la culpa y la incertidumbre. Me acerqué a la puerta y la abrí. El aire frío y húmedo de la mañana entró en la cocina, limpiando el hedor de la confesión. Ricardo levantó la vista, sus ojos suplicantes buscaban un perdón que yo no tenía para darle. «Vete de mi casa», dije, y mi voz fue firme, serena, definitiva. «Coge tu mentira y tu vergüenza y no vuelvas a pisar este suelo nunca más». Él se levantó, tropezando con la silla, y salió sin mirarme, un hombre roto caminando hacia su propia condena. Vi cómo su furgoneta se alejaba por el camino de grava, el sonido de las ruedas apagándose hasta que solo quedó el murmullo de la lluvia. Cerré la puerta. El silencio que llenó la casa ya no era de espera. Era el silencio de la verdad. Un silencio desolador, absoluto, pero por primera vez en 10 años, era mío. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó no fue como los de antes. No era el silencio de la espera ni el de la soledad. Era un silencio denso, absoluto, como el que se encuentra a 1000 metros bajo el mar, donde no llega la luz. Javier y yo nos quedamos inmóviles en la cocina, el olor a café frío y a lluvia mezclándose en el aire. La verdad, al fin revelada, no trajo alivio, sino un vacío inmenso. Había ganado una batalla, pero la guerra había arrasado con todo mi mundo, dejando solo cenizas y escombros. No me sentía fuerte, ni victoriosa. Me sentía despojada, como un árbol al que le han arrancado de cuajo todas sus raíces. Javier fue el primero en moverse, se acercó a la cafetera, sirvió lo que quedaba en una taza limpia y me la tendió con ambas manos. Un gesto sencillo y lleno de un respeto que me conmovió hasta los huesos. «Beba un poco, señora Graciela», dijo con voz suave. «Ha sido un día muy largo». Y lo era, un día que había durado 10 años. Bebí el café amargo y frío, y cada sorbo me anclaba a esa nueva y desoladora realidad. No hablamos más. Él se quedó sentado a mi lado, su presencia era un muro silencioso contra el derrumbe, un testigo mudo de que lo que había ocurrido no era el delirio de una vieja, sino la cruda y afilada verdad. Esa tarde, cuando Javier ya se había ido, caminé por la casa como una extraña. Cada objeto me recordaba una mentira. Me detuve frente al retrato de la boda. La sonrisa de Mateo ya no me inspiraba nostalgia, sino una lástima profunda y amarga. Descolgué el cuadro de la pared. El rectángulo de color más claro que dejó el marco, era como la marca de una cicatriz. No rompí la fotografía. Con una calma que me sorprendió, la llevé al dormitorio, abrí el cajón más profundo de la cómoda y la coloqué boca abajo, sobre un montón de sábanas viejas. No era un acto de rabia, sino de entierro. Estaba enterrando al hombre que creí conocer, al marido cuyo honor me había esforzado tanto en proteger. Los días que siguieron fueron extraños, suspendidos en un tiempo sin forma. Javier volvió a visitarme, no por costumbre, sino por un sentido del deber que iba más allá de la amistad. Una tarde, mientras me ayudaba a podar las rosas del jardín, me dijo: «Señora Graciela, recuerdo que Diego, justo antes de irse, me habló de un amigo que se había mudado a Argentina. Dijo que quizá algún día iría a visitarlo. Es solo un hilo del que tirar, pero es algo». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que se abría una pequeña ventana en la habitación cerrada de mi pena. No era esperanza, no exactamente. Era una dirección, un propósito que no consistía en esperar sino en actuar. En el pueblo, el exilio de Ricardo fue una condena silenciosa. Dejó de venir los domingos, y la gente lo notó. Nadie preguntó, nadie se atrevió.
Pero su ausencia de mi casa gritaba más que cualquier acusación. Lo veía a veces en el mercado, desde lejos. Había envejecido de golpe. Caminaba con los hombros encorvados, la mirada clavada en el suelo, como si el peso de su traición le impidiera levantar la cabeza. La comunidad, con esa sabiduría ancestral de los lugares pequeños, no necesitó un juicio para dictar sentencia. Simplemente le dieron la espalda, tejiendo a su alrededor una red invisible de indiferencia y desprecio. Su castigo no fue la cárcel, sino vivir como un fantasma entre los que antes lo respetaban. Javier, con una paciencia infinita, pasó semanas buscando. Una noche me llamó. Su voz sonaba excitada. Había encontrado un viejo perfil en una red social, inactivo desde hacía años. Pertenecía a un tal Diego Montoya que vivía en Córdoba, Argentina. La foto era borrosa, pero el muchacho de la imagen tenía la misma forma de sonreír que mi hijo. Junto al nombre, una dirección. Una dirección de hacía 5 años. Era una pista frágil, casi un espejismo, pero para mí fue como encontrar un manantial en medio del desierto. Con esa dirección en un trozo de papel, me senté a la mesa de la cocina, la misma donde Ricardo había confesado su crimen. Saqué una hoja de papel de carta, de las buenas, y una pluma. La luz del atardecer entraba por la ventana, tiñendo la habitación de un tono dorado y melancólico. Y escribí. No le pedí que volviera. No le conté los detalles sórdidos de la traición de su tío y la cobardía de su padre. Simplemente le abrí mi corazón, con la honestidad que le debía desde hacía una década. Hijo, escribí, y la palabra se sintió extraña y familiar en mis labios. Ya sé la verdad. No tuviste la culpa de nada. Vuelve a casa solo si tu corazón está en paz y si este lugar todavía significa algo para ti. Mamá ya no espera, ahora solo te recuerda con orgullo. Doblé la carta, la metí en un sobre y escribí la dirección con mi mejor letra. Fue el acto más liberador de mi vida. Al día siguiente caminé hasta la oficina de correos. El sol brillaba por primera vez en semanas. ECHE con acento agudo la carta en el buzón y el sonido metálico de la tapa al cerrarse, fue como un punto y final. No sabía si llegaría, si él seguía viviendo allí, si alguna vez la leería. Pero ya no importaba, al soltar esa carta, lo estaba soltando a él. Lo liberaba de su promesa, de la carga de tener que volver. Y me liberaba a mí de la obligación de esperarlo. El tiempo empezó a pasar de nuevo, con el ritmo lento y predecible de las estaciones. Un año, luego otro. La vida se asentó en una nueva rutina, una soledad serena, ya no teñida de angustia, sino de una aceptación tranquila. Quité las sábanas que cubrían los muebles de la habitación de Diego, no para borrarlo, sino para dejar que la vida volviera a entrar en aquel espacio. Mi casa dejó de ser un mausoleo, se convirtió, simplemente, en mi hogar. Nunca recibí una respuesta. Pero cada mañana, cuando el cartero pasa por mi calle, mi corazón todavía da un pequeño vuelco. No es la ansiedad de antes. Es algo más suave, un eco de amor que se niega a desaparecer. Me pregunto si el silencio que me devuelve el mundo es la respuesta final. O si es solo una pausa antes de que empiece a sonar una nueva canción. Mi nueva vida comenzó con un gesto pequeño. Abrir las ventanas de la habitación de Diego cada mañana. Durante 10 años ese cuarto había sido un santuario sellado, un lugar donde el aire se había vuelto denso con el peso de la ausencia. Ahora, la brisa fresca de la montaña entraba, agitando suavemente las cortinas y llevándose consigo el olor a tiempo estancado. No buscaba borrar su recuerdo, sino dejarlo respirar, liberarlo de la prisión de mi pena. La casa dejó de ser un museo de la espera para convertirse de nuevo en un hogar. Un hogar habitado por una sola mujer, sí, pero ya no por la soledad. La soledad es la falta de respuestas, la paz es aceptar el silencio. La carta que envié a Argentina nunca tuvo respuesta. Hubo un tiempo en que esa falta de noticias habría sido una tortura, otro clavo en mi cruz particular. Pero ahora la sentía de otra manera. Mi carta no era una pregunta, era una liberación. Al enviarla, le había devuelto a mi hijo su libertad, la de vivir su vida sin el peso de una promesa rota. Quizás nunca la recibió. Quizás la leyó y decidió que su pasado debía permanecer enterrado. O quizás, y esta es la idea que acuno en las noches más silenciosas, su respuesta es este mismo silencio. Una forma de decirme que ha encontrado su propio camino, su propia paz, y que desea lo mismo para mí. He aprendido a aceptar esa posibilidad, a amarlo sin necesidad de su presencia. La historia, como el agua de un arroyo, encontró su propio cauce y se extendió por el pueblo sin que yo dijera una palabra más. Un día, Javier vino a verme, no para consolarme sino para compartir una alegría.
Me contó que, al ver la fuerza con la que yo había desenterrado mi verdad, había encontrado el valor para hablar con su propio padre, con quien no se comunicaba desde hacía años. Me enseñaste, Graciela, que el silencio familiar es un veneno que se bebe a sorbos, y que a veces hay que romper la botella para poder sanar, me dijo, y en sus ojos vi el reflejo de mi propia lucha. Mi dolor, sin yo pretenderlo, se había convertido en la medicina de otro. Incluso Carmina, mi vecina, cambió su forma de mirarme. Su compasión, antes teñida de lástima, se transformó en un respeto profundo y silencioso. Ya no me traía un plato de sopa caliente como si fuera una inválida, sino que venía a tomarse un café conmigo, a hablar del tiempo y de las flores, de mujer a mujer. En las miradas de las otras mujeres del pueblo ya no veía pena, sino una especie de reconocimiento, como si en mi historia vieran un eco de las suyas propias, de las verdades que todas de una forma u otra, nos vemos obligadas a callar o a defender. Mi batalla silenciosa se había convertido en un pequeño faro para otras. A Ricardo lo sigo viendo a veces, una sombra que cruza la plaza del mercado. El pueblo no lo condenó con gritos sino con algo mucho peor, con la indiferencia. Su castigo no son los barrotes de una celda, sino la soledad de una vida rodeada de gente que ya no lo ve. Es un fantasma, un recordatorio viviente de que la traición te obliga a vivir para siempre con el muerto que tú mismo has creado. Su presencia ya no me causa dolor, solo una profunda y serena tristeza por un hombre que lo perdió todo por no saber valorar lo que tenía. Él eligió el dinero por encima de la sangre, y ahora vive en la pobreza del alma. He aprendido que la verdad no siempre es un bálsamo que cura. A veces es un bisturí que debe cortar la carne infectada para que el cuerpo pueda empezar a sanar. Duele, y deja una cicatriz que nunca se borra del todo. Pero es una cicatriz limpia, una marca de supervivencia, no la herida supurante de una mentira. Durante años, viví en la paz falsa de la ignorancia, una calma que en realidad era una lenta asfixia. Ahora vivo con una verdad dolorosa, pero respiro. Por fin, respiro un aire que es solo mío, que no está viciado por secretos ni por culpas ajenas. El tiempo, descubrí, no es un médico que lo cura todo, como dicen, es más bien, un jardinero paciente. No arranca el dolor de raíz, sino que lo poda, le quita las ramas secas, y le da una forma nueva para que la vida pueda seguir creciendo a su alrededor. Las arrugas de mi cara ya no me parecen surcos de tristeza, sino las líneas de un mapa que cuenta la historia de un largo viaje. Un viaje desde la oscuridad de una pregunta hasta la luz cruda de una respuesta. Un viaje que me ha costado casi todo, pero que me ha devuelto lo único que realmente importa, a mí misma. El amor por mi hijo también se ha transformado. Ya no es la angustia afilada de la espera, sino una presencia serena, como el calor residual de una hoguera que se ha apagado. Lo siento en el aroma de los rosales que él plantó conmigo, en el peso de sus libros en la estantería, en la forma en que el sol de la tarde entra por la ventana de su cuarto. Lo he perdonado por no volver, porque ahora entiendo que su partida no fue una huida sino un sacrificio. Se fue para protegerme de una verdad que él creía que me destruiría. El amor, a veces, consiste en saber marcharse. Hace unos meses, mientras ordenaba por fin sus cosas, encontré algo que no esperaba. Dentro de su libro favorito, uno de poemas de Miguel Hernández, había una hoja de cuaderno doblada en 4. Era su letra, la de un muchacho apresurado. No era una carta de despedida, sino una nota escrita para sí mismo, quizás la noche antes de irse. Decía: no puedo destruir a mamá. La imagen que tiene de papá es lo único que la mantiene en pie. Es mejor que me odie a mí por irme a que lo odie a él por quedarse. Algún día, lo entenderá. El papel tembló en mis manos. Lágrimas que no sabía que aún me quedaban corrieron por mis mejillas, pero no eran de dolor. Eran de comprensión, de un orgullo inmenso y desgarrador. Mi hijo no había sido una víctima pasiva. Había tomado la decisión más dura de todas. Se había sacrificado para salvarme del derrumbe. Se había llevado la culpa para que yo pudiera seguir viviendo con mis recuerdos intactos, aunque fueran falsos. En ese instante los 10 años de silencio adquirieron un nuevo y sagrado significado. No fue abandono. Fue el acto de amor más puro y doloroso que he conocido. Guardé esa nota junto a su fotografía, en el lugar de honor de la repisa de la chimenea. Ahora, cuando miro su rostro sonriente, ya no veo al niño que perdí, sino al hombre en el que se convirtió en un solo instante de valentía. La verdad completa había tardado más de una década en llegar, pieza a pieza, susurro a susurro, hasta formar un mosaico de dolor y de dignidad. Había estado allí todo el tiempo,
dormida en los libros de cuentas, en la memoria de un amigo, en una nota escondida en un libro de poemas. Porque la verdad no muere, solo aprende a esperar. Si crees que toda historia merece ser contada, comparte este video y suscríbete para seguir reviviendo memorias que el tiempo no pudo borrar. Soy Graciela Montoya y esta fue mi historia.